Diría que es como el avión negro de Perón en el año 64. No. Llegó Nacho, cumplió con su palabra de, como no pudo estar ayer, estuviste en Mar del Plata, pero primero darte los muy buenos días. Gracias, ¿cómo están? Bien, ¿te me escucha? gusta. Sí, se escucha perfecto. ¿Querés que te levante el micrófono? No, estoy bien. Bueno, en realidad varios temas queremos hablar contigo para atender la cuestión. Hoy, ¿por qué hoy dice en el efeméride, me manda Revolución Rusa? Agus me adelantó algo que tenían que ver con los calendarios que se utilizaban en ese momento. Nosotros usamos el gregoriano. Claro. Y ellos usan el juliano. Eso da un desfasaje de días meses. Y en este caso del mes. Cambia el mes. Claro. Mira. La revolución de octubre, efectivamente, como se llama en la cultura soviética, digamos, fue el 29, me parece que caía el día concreto, pero se celebra o actualmente el 7 de noviembre. Que es mañana. Yo tenía fuegos estamos en la previa ya de... Yo tenía fuegos de octubre, ¿te acordás? ¿Viste? De Redondo. Claro, bueno, la canción. Sí, pasa claro, que en los libros de historia incluso figura por la mística y por la tradición que había en ese momento, que incluso eso, como dice Nacho, en la cultura rusa sigue siendo la revolución de octubre. Sí, octubre todos los rojo. Los libros de historia marcan eso. Tal cual, así es. Bueno, y seguimos hablando aún hoy de pasados ya 80 y pico de años, más, de la... No, perdón, ya se cumplieron 100 años y pico. Son 107, 108. Bien. Ahí las te puedo estar pifiando en la cuenta, sí. ¿Y cómo toma ese periodo histórico y cómo encuentra hoy a todo ese proceso revolucionario en este 2025? Bueno, de Jesucristo para acá me tenés que contar todo. No, yo creo que la revolución rusa y su máxima de efectivamente de tomar el cielo por asalto, esa era una de las consignas de la época revolucionaria. Fue la primera revolución protagonizada por obreros y campesinos, por las mujeres también, que pedían pan, tierra y paz, porque era el final de la Primera Guerra Mundial, donde las tropas rusas al servicio del zar estaban siendo derrotadas sistemáticamente por el ejército alemán, y también se levantaban y desertaban diariamente soviets de soldados, comités de soldados, que después van a ser protagonistas de la Revolución de Octubre. Pero en un contexto de Rusia puramente agraria. Tenía un sector que de hecho es donde se surgen los primeros comités de obreros, sobre todo en lo que era Petrogrado y San Petersburgo, después Leningrado en la época soviética, y Moscú. Tenías una incipiente clase obrera industrial, pequeña quizá comparada a la que se veía en los grandes países de Europa de la época, Inglaterra, Alemania, pero aún así era un país que empezó un proceso de industrialización, pero sí, efectivamente era un sistema semifeudal, un país que era atrasado respecto de la Europa occidental de la época, de las potencias imperiales, pero aún así era un imperio. O sea, Rusia era un imperio. De tierras que tenía. Claro, dominaba Asia Central, dominaba el Cáucaso. Finlandia era un ducado dependiente del bicontinental, o sea, estaba del lado de Europa. Sí, claro, llegaba hasta Vladivostok hoy, que es en el extremo oriental del país, el final del Transiberiano. Mira. El tren famoso, y que son, no quiero decir mal el número, pero más de 9.000 kilómetros de distancia de Moscú a Vladivostok. Así imagínense la dimensión de ese país. Un sueño. Y en esa época. Wow. Yo te acuerdas que te jodí mucho en la pandemia, me empecé a mirar y miré toda esta cuestión porque la revolución rusa no fue un proceso que arrancó y ya automáticamente... No, claro, no quiero ser larga en la etapa histórica, pero lo que pasa inmediatamente después de la revolución de octubre, primero veníamos de la revolución de febrero, que había sido la revolución donde toma el poder el sector más socialdemócrata de los revolucionarios. Kerensky era el presidente de gobierno provisional. En el interín, Lenin vuelve al territorio ruso, entra por San Petersburgo, por Petrogrado, y empieza ya el proceso de organización de los comités o de los soviets, que van a ser después los protagonistas de la Revolución de Octubre.
Pero después de la Revolución de Octubre empieza un periodo de una guerra civil que dura hasta el 22, o sea, son 4 años de guerra, donde llega a haber tropas extranjeras de más de 15 países en territorio ruso, a lo largo de todo ese territorio, que sabemos que es súper vasto, súper grande, y que son derrotadas por las tropas revolucionarias, con alguien que Agustina va a celebrar al frente, que era León Trotsky, que fue el primer comandante del ejército soviético, del ejército rojo. Increíble, ¿no? Él fue uno, sin duda, que el principal comandante de esa victoria, pero a su vez también empieza el ascenso, digamos, dentro de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, de José Stalin, ¿no? De Joseph Stalin. Que, bueno, eso va a dar lugar después a una etapa de discusiones que, bueno, va a terminar con la imposición del estalinismo de Stalin, con la ANEP, con la nueva economía política, un proceso de industrialización que se da en un periodo de menor a 10 años, porque Rusia ha pasado de ese país atrasado que decías, negro, y que comentábamos, a ser unos países más industrializados y más avanzados del mundo en términos de capacidad de producción. Totalmente. Y bueno, después va a tener un hito que es lo que yo creo que vale para la eternidad de la humanidad, que es la derrota del fascismo en Europa. Sin duda. El peso. Estados Unidos nos cuenta que fueron desembarcados en Normandía, que está bien, fue parte de una táctica de guerra, que desembarcaron por Palermo, por Italia y demás, pero aún así la entrega del pueblo soviético en esa época, el pueblo ruso y todas las nacionalidades que lo componían, es absolutamente central para la victoria para el final del nazismo, digamos. Me voy a tomar el atrevimiento, parecerá una falta de respeto, pero lo voy a decir porque hay como una romantización de la revolución que le baja el precio, ¿viste? El sistema tiene formas de ahogarte, pero entonces lo que tenemos que hacer es un día, en 2 o 3 tomos, porque como describís los procesos históricos, tiene que quedar encapsulado un dirigente del movimiento obrero, compañero comunista, pero compañero nuestro, tiene forma de contar cómo fueron esos procesos. Porque ahora que leo China, les quiero contar. Bueno, yo iba a ir a China ahora. ¿Viste? Para continuar con el legado. Vamos. Me parece que son buenas esas entregas, sí, claro, desde nuestra mirada. Porque nosotros lo que tenemos que es terrenalizar las cuestiones, porque si no se endiosa o se pone en un pedestal, cuando en realidad... Hay gente que también la pasó mal durante la revolución, eso también es como importante decirlo, porque aparte no es que la revolución, capaz Nacho va a decir también cosas, pero no es que es tipo un momento y ya. No, de hecho es un proceso. Como él contó, es un proceso muy largo, en donde hay miseria, hay momentos obvio, de cosas que son buenas, pero que vos imaginate que estás restaurando de raíz un sistema que hasta el momento no estaba instalado. Era increíble. Y que, como dice Nacho, en su momento como que hubo que ir a convencer a los campesinos, o sea, porque la clase obrera de Rusia era pequeña. Claro, entonces, ¿con quién puedes hacer la revolución? Con los campesinos. Y todo ese proceso de convencimiento, que aparte fueron intentos que fracasaron y que se volvió a intentar, como que, nada, habla de una diversidad muy grande y de un laburo de cabeza, de convencimiento también como eso, muy grande, en donde se pasan penurias, momentos de alegría y que es un sub y baja constante. Totalmente. Sí, ahí en lo que dice Agus, la Revolución Rusa, digamos, había habido 2 intentos revolucionarios previos al de febrero, o sea, el de febrero era el último anterior a la Revolución, ¿no? Pero había sido la Revolución de 1905 y otra anterior, en la del 1905, capturan al hermano de Lenin y efectivamente va a morir a manos de la policía del zar, como antecedente histórico, digamos, reciente. Pero yendo para adelante, del legado de la Revolución Rusa, era la pregunta inicial, yo creo que hoy lo empezamos a ver en China. Voy a anclar la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo en Asia, que fue la derrota del Imperio japonés en 1945. Bueno, a China no se le reconoce su aporte a la guerra. Eso es una visión súper occidental de la guerra. Incluso aún reconociendo al pueblo soviético, digamos. El pueblo chino tuvo más muertos que los soviéticos. Fue, en términos de nacionalidades, la que más muertos y asesinados y demás sufrió a lo largo de la guerra. Y lo que hay que decir es que no fue solo en el frente de batalla.
también fue por la brutalidad de la ocupación japonesa contra ese pueblo, que hizo hasta experimentos con personas, o sea, experimentos de carácter pseudocientífico, pues eran absolutamente raciales, sean brutales, y eso hay que reconocerlo. Pero el legado de la revolución soviética, el legado del comunismo como una idea válida, del socialismo aún en el siglo XXI y ya en 2025, creo que lo empezamos a ver en China, donde se contrapone a un modelo cada vez más desigual, cada vez más belicista, que es el de Estados Unidos principalmente, pero de Europa también, de la Unión Europea en particular, donde estamos empantanados en la guerra de Ucrania, con un conflicto que no se va a solucionar y que es terrible para esos pueblos, donde sigue, a pesar del alto de fuego, sigue Israel bombardeando Gaza. Bueno, la alternativa a eso es un mundo donde los pueblos se puedan entender en ideas, pero no por la fuerza de las armas, digamos, ¿no? Y además los pueblos en general se entienden y tienen vinculaciones fraternas que están por fuera de lo que los dirigentes o los grandes grupos económicos transnacionales, hoy por hoy son todos transnacionales, digamos, existe un empresariado nacional, fomentan en la división de esos pueblos, digamos, o de esas nacionalidades. Entonces ahí, en China, su rol por la paz en el mundo, su desarrollo de las ciencias sociales, otro paradigma en términos de cómo organizar a su pueblo, empieza a tener resultados porque es la principal potencia industrial del mundo, es una de las principales potencias financieras del mundo, pero además con, digamos, la centralidad en que China no, digamos, el comunismo no es pobreza, ese es el dato, digamos, o sea, el comunismo, el socialismo. Con el mismo pantalón, todo eso es una caricaturización que hace el sistema para mellar las ideas, digamos, claro. Y en eso, China creo que nos da pruebas todos los días. El 90. Acá todos tuvimos un Xiaomi en las manos, un teléfono, o estamos viendo los autos chinos que empiezan a llegar, esa marca BYD, que son impresionantes. Pará que te cuento uno. El 90% de la población china tiene casa propia. Bueno, sí, claro. Wow, ese es un dato muy... ¿Sabés cuánto tiene Estados Unidos? El 65%. El mayor poder del mundo, su población, el 65% accede a una... Sí, pero además, digamos, no quiero caer en el blanco y negro, pero las comparaciones, China no tiene gente en situación de calle. La miseria que te lleva a vivir en la calle y a no tener una perspectiva de futuro para esas personas que terminan expulsadas de todo, digamos. Bueno, en China no existen. O sea, no existen porque hay un Estado que fomenta que estudies, que labures, que tengas tus intereses, que realices tus cuestiones más desde lo personal hasta la vida en sociedad, digamos. Como esa línea me parece es clara hoy China como alternativa al sistema en el que nos estamos metiendo y que bueno, hoy tenemos a Milei y a Trump, ¿no? En América, en este sector del mundo, como claros exponentes de lo que no queremos. Y que es contraparte de China. Claro, me quedaba pensando en esto que decís que, nada, también otro datazo, la cabeza me está haciendo boom con esto de China sin gente en la calle. Claro, el sistema de Estados Unidos termina siendo eso, exclusión total, porque es como, bueno, terminarse en la calle, todo es muy caro, imagino, o todo muy imposible, como eso, para hacer tu vida, tu futuro, y es más exclusión que otra cosa, tipo que estén bien los nuestros o un determinado sector de la sociedad, de la población, y los demás, bueno. Sí, ahí digamos, para anclar esto que decís, Cami, en la guerra comercial con China, Estados Unidos está teniendo una inflación que no conoció en los últimos 20 años. Exacto. Entonces el coste de vida para los trabajadores norteamericanos empieza a ser prohibitivo. Claro. Entonces ya no puedes alquilar, no puedes consumir. Bueno, ahí hay algo que pensar, ¿no? Claro, ¿Cómo el sistema te excluye, claro. ¿Cómo funciona este sistema que es el sueño americano, ¿no? Que les venden a ellos de siempre progreso, siempre consumo. Bueno, cuando vos te enfrentás de manera absolutamente brutal, como la que eligió el camino de Trump con China, bueno, te empieza a pasar esto. O sea, lo que vos consumías naturalmente, estaba dado, que era barato, que era accesible para todos, hoy empieza a tener problemas para que uno pueda acceder. Viste, cuando hace unos días, esto involucra a Estados Unidos y a China, hace unos días empezó a aparecer como término común en nuestro país las tierras raras.
Tierras raras. Es increíble. Vi un informe ayer, que digo, estamos hablando por a bocajarro, le lleva 40 años de ventaja en el aprovechamiento de las tierras raras que influyen en material bélico, en telefonía, en comunicación, en fabricación de avión. Digo, es que eso era lo que estaba en disputa en el territorio de Ucrania. Claro. Exacto. Y a nosotros... Y que nos están negociando claro. nosotros. Claro. Vamos a entregar en 3, 2, 1. Digamos, claro. Y nosotros, el NOA, toda la zona cordillerana, y en Córdoba. Es el epicentro de nuestras tierras raras. Por eso vienen... Toda la venta está, todo en remate. Qué bárbaro. Bueno. Che, Nacho, estuviste ayer en Mar del Plata, antes de ayer y ayer. Sí. ¿Cómo fue ese fenómeno, recordando 20 años del Noalalca, la memoria presente de una hermandad latinoamericana muy fuerte, donde estaba Néstor Kirchner, donde estaba Lula, estuvo Chávez. En la Cumbre de los Pueblos estaba Diego, estaba Evo. Estaba Evo, que no era presidente todavía. No, Evo era un dirigente cocalero del trópico, ese era su rol. Sí, a mí me contaron cómo iba sentadito en el tren con una camperita y muy humilde. Pero digo, qué increíble, 20 años y hay que volver a discutir todo, ¿no? Hay que volver a discutir todo. Me parece que el encuentro se dio en el Teatro Auditorium, que debe ser uno de los más grandes de Mar del Plata, ahí sobre la costanera. Fueron 2 días de paneles, debate, la verdad estuvo interesante. Sí. La presencia sobre todo de compañeros y compañeras de otros países de América Latina, Brasil principalmente, hubo un montón de dirigentes sociales, sindicales y políticos, y políticos de Brasil. Estuvieron las 2 centrales internacionales, la FCM y la CCI. ¿Hablaste? No, yo en panel no hablé. De la FCM hablaron 2 de afuera. Yeah. Un uruguayo y un brasilero. Se perdieron. Bueno, era el lugar donde tenían que hablar también. Y vinieron de Uruguay también, de Frente Amplio, el PIT-CNT, la Central Obrera. Vino un compañero de la CGTP de Portugal, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, un compañero Joao, tipo piola. Y era un auditorio para 1000 personas, o sea, no era un lugar chiquito, tampoco era un lugar gigantesco, pero la verdad siempre estuvo lleno, rotaba la gente, fueron 2 días de funcionamiento. Me parece lo que uno puede rescatar de los distintos discursos. Habló Robbie, habló Hugo Yasky, también estuvieron de Autónoma, estuvo Cachorro, hubo compañeros y compañeras de la CGT, que esa presencia era más compleja porque encima estaban discutiendo la nueva conducción. El miércoles vamos a hablar, el miércoles que viene. Hablemos, obvio, de la CGT, la nueva conducción. De los testimoniales, porque tremendo. Agus dice, te la dejo picando. El poder está atrás, no está en esos 3 muñecos. Claro, es cambiar un par de nombres para que todo, siga de esa manera. Lo digo yo, que no tengo medio fantasma. Así que, pero me parece como que hay conceptos que fueron surgiendo a lo largo del debate que siguen vigentes de esa época. Uno es la necesidad de la unidad. Sí. La unidad de los que están dispuestos a luchar, ¿no? O sea, no la unidad de los que van a negociar y a transar mañana, digamos. Que se dio en esos presidentes, que se dio en esa cumbre de los pueblos que decíamos que estaba Diego, que estaba Evo. Fidel no estuvo, pero fue el gran organizador de esa cumbre de los pueblos. Hoy se puede contar, pero el financiamiento que vino de esos países fue muy importante para que sucediera. O sea, nosotros veníamos saliendo de años muy difíciles para las organizaciones populares y jugaron un rol importante. Cuba y también Venezuela, obviamente están en los primeros años de chavismo, digamos. Sí, pero me parece que hay la unidad, la necesidad de pensar un horizonte distinto al que nos plantea hoy un Milei o un Trump en términos sociales, de organización económica de nuestros países. Todo eso apareció en los debates, tuvo la secretaria del Foro de San Pablo, Mónica Valenta del PT, es una dirigente del Partido de los Trabajadores de Lula. Me parece que todo eso da cuenta de... Primero, obviamente que hoy estamos en otro periodo histórico. Claramente, todos lo dijeron. Hoy en América Latina, si hay gobiernos progresistas o de carácter progresista, las situaciones en ese momento era la unidad para la ofensiva, ¿okay? Para ir por más. Esa era como la línea de esa etapa histórica.
hoy es la unidad para defender lo que efectivamente no queremos que nos quiten. Chao. Aunque venimos lento, digamos, y difícil, me parece, si hay que decirlo, en ese sentido. Y ahí me parece que hay en lo del no al ALCA de ayer, pero en general en los procesos de unidad de las fuerzas sindicales, políticas de nuestro continente, sigue existiendo la perspectiva de la necesidad de esa unidad. Eso es importante, porque cuando vos empezás a defender solo las cuestiones nacionales, lo internacional se pierde. Claro. Y eso se fragmente, y con el nivel de ataque que hoy sufrimos por parte principalmente en América Latina, es siempre norteamericano, no hay otro, digamos. O sea, exacto. Europa juega un rol, pero es menor, y algún otro puede jugar otro rol, algún nivel de incidencia, pero es menor. Y en esa línea me parece que aparece, hubo muchas referencias a Chávez, hubo menciones de Colombia y lo que está pasando con la flotilla que ataca a Venezuela, pero que también condiciona a Colombia. Mirando el costadito. Hubo muchas expresiones de apoyo a la elección que se viene en Chile, que es importante, donde Janet Jara y el digamos, sería la continuidad del proceso iniciado por Boric en términos políticos. Sí. Pero que no está fácil. Digamos, como que hay una agenda en el plano de nuestra América que sigue vigente, que es interesante. Nosotros desde Argentina, insisto, por la necesidad de estar a la defensiva todo el tiempo, por momentos la parece lejana, pero que aún así ayer se vio, antes de ayer también, los compañeros, hubo muchos compañeros de SUTEO, hubo compañeros de ATE, hubo compañeros de casi todos los sindicatos de las centrales, por lo menos las CTAs mayormente, también algo de la CGT, no sé, había de la UOCRA también, o sea, me parece que el saldo es positivo. ¿Y en política quién estuvo? En política estuvo Axel en el cierre. Estuvo en el cierre, Tayana no pudo estar porque él iba a estar en la apertura, estuvo súper engripado y no viajó. Pero Axel tuvo un discurso importante. Es un tipo que no improvisa, eso te da sustento. ¿Habló de plan? Profundizó, habló de plan. Le tiraron el saco por la cabeza y el tipo dijo, me lo puedo probar. O sea, no negó su condición de querer ser candidato a presidente, y eso es totalmente muy importante. Y la verdad fue ovacionado. O sea, eso hay que decirlo, fue ovacionado. Porque la gran deuda de no al ALCA en 20 años no es la lucha, la resistencia y el movimiento nacional y popular. No está en deuda eso. Lo que está en deuda es la política, porque si cada 20 años tenemos que estar volviendo sobre las cosas... No, claro, indudablemente. Entonces... Sí, digamos, hoy cuando los pueblos siguen estando en la lucha con más o menos posibilidades, pero exacto. Estamos en la diaria. Exacto. El punto es cómo la política puede apropiarse de eso, como en ese momento histórico. Digamos, lo valioso del no al ALCA es que había una cumbre de las Américas, que los yanquis venían a ponerle el moño al Tratado de Libre de Comercio, y se fueron con una de sus peores derrotas totalmente en términos políticos de su historia. Y después podemos hablar de UNASUR, podemos hablar CELAC, claro. Podemos hablar de todos esos espacios, pero obviamente no puede quedar puramente expuesto, este es el proceso de conciencia que necesitamos, que 20 años después nosotros tenemos que estar rediscutiendo de vuelta todo esto. No, obvio. Insisto, me parece que el no al ALCA es uno de los hitos de la política totalmente. de América Latina. Me parece que estuvo bien recordarlo con actividades, actos, sí, digamos, en la ciudad donde sucedió hace 20 años. Yo viajé con la corriente sindical del partido, fuimos unos 20 y pico, entre ellos dos que habían estado tirando piedras en el... hoy dirigentes de SUTEBA. Mirá. Y de otro sindicato, sí. Así bueno, que, hagamos una cosa, porque me quedaron pendientes. No importa el tiempo. Hablemos de Tosco la semana que viene. Dale, obvio. ¿Por qué te pregunto? Porque Tosco, cuando uno ingresa me imagino Agus, Camila, que cuando ingresaron al mundo, al universo del trabajo, yo cuando entré me magnificaban en el ferrocarril a Piccinini, a Tosco, ¿viste? A Ongaro, ¿viste? Ferroviarios, que te hablaban de la UOM Villa Constitución y el enclave de discusión al poder. Una seccional Villa Constitución que una noche del año 75, porque me hago cargo de todo, fue durante el gobierno del peronismo,
Sí, claro. Le entraron 2.000 patoteros que venían de paramilitares, policía, derecha del sindicalismo, y desaparecieron compañeros. Entonces, ayer, como decía Walsh, un oscuro día de justicia, absolvieron 50 años después, absolvieron a todos los que estaban imputados en el juicio. Entonces digo, también hablemos de eso, porque me hago cargo de eso. Y me produce fundamentalmente mucha bronca. Tan difícil, si lo entendemos, porque es tan difícil de trasladarlo a la gente. Sí, claro. Y nos separaron, y llevaron a lavados de cabeza. Sí, que además eso fue claramente fue la previa del golpe cívico-militar del 24 de marzo. En ese cordón industrial que iba del norte de la provincia de Buenos Aires, de Zárate, si uno pudiera, hasta Rosario, Zárate Campana. Hasta Rosario, se lo llamaba la serpiente roja del Paraná, porque era el lugar más radicalizado del movimiento obrero industrial de esa época. Obviamente había grandes unidades industriales, pero también estaban los puertos. ¿Sabés quién era el gerente de la empresa más importante de la zona de Villa Constitución? ¿Quién? José Alfredo Martínez de Oz. Claro, imagínate. Increíble. Después ministro de Economía de la dictadura. Y donde arrasan, mirá esto, cuento, había un hostel, un hotel, ponerle para los solteros de la UAM. Ahí fue donde atacaron. Mirá. ¿Entendés? Entonces, mirá si tenemos para contar y charlar. Yo no revuelvo la historia por comodidad o porque me gusta hablar del pasado a mí me gusta hablar del pasado para entender el presente. Si no, no podemos avanzar. Entonces esto ocurrió en la Argentina, que ese es el cargo, y hay que insistir con memoria, verdad y justicia. Sí, aparte habla de los hilos de continuidad de la clase obrera. Sí, de hecho, el sector más dinámico en todo el quilombo que había en Villa Constitución, con el cierre de una de las plantas de Hacienda eso. Sí. Bueno, el sector más dinámico no fue el sindicato, lo quiero decir concretamente. Claro. Fueron los jubilados. Y muchos de esos jubilados fueron parte del Villazo y fueron parte de esa experiencia histórica. Eso también hay que tenerlo presente. Sí, el Villazo, que aparte muchas veces suele pasar medio como desapercibido, sí, claro, o que no se le da la relevancia que en realidad tuvo el Villazo, que fue un proceso muy importante, sí, y cuna de un montón de cosas que después tomaron rumbo, se desarrollaron o no, pero sí, claro, que fue eso, fue un empuje también. Tal cual. Es muy lindo charlar con usted, amigo. Bueno, hay un saludo a Gringo Tosco, entonces, que 50 años de su partida es importante. En la clandestinidad, pero sin cambiar un ápice jamás, le ofrecieron 1000 cosas y no cambió un ápice de su forma de pensar. Tipo fundamental. Sí, pero además, a futuro, ¿qué tenemos que tomar de Tosco? ¿Está? Digo, si no, pareciera como que es solamente el bronce y nosotros tenemos que humanizar el bronce. Sí, decime. No. Que corte estoy produciendo en vivo, estoy tipo... Gracias, Nacho. Hablando con Julián. Chicos. Nacho Cámpora con nosotros.